La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de tu alma, siempre y cuando tú la leas de verdad, la leas de corazón. ¿Saben cuál es la guía? ¿Cuál es el manual? Esto de aquí es la palabra escrita de Dios. Alucina. Es poder de Dios. Esto es poder. Esto no es cualquier libro que puedes comprar en la librería y leer. Hay cuántas personas que han leído ese libro. Tienes que hacer que esto sea en tu vida la verdad. Tienes que ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿De qué sirve que leas tanto la Biblia y estés sentado aquí escuchando si no eres hacedor de la palabra de Dios? Ese es el mensaje el día de hoy. Tienes que ser hacedor de la palabra de Dios. Y tienes que decir lo que dice Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Léalo, por favor, o búsquenlo. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mira el amor que le tiene este pata a la palabra de Dios. Dice: fueron halladas sus palabras. ¿Alguna vez has sentido tanta pasión por la palabra de Dios? De que dice: no puede ser, hoy no puede ser, el día de hoy necesito abrir la palabra de Dios. Y es tanta tu ansiedad por escuchar la palabra de Dios que vas a decir lo que dice Isaías: fueron halladas tus palabras y yo me las comí, me las tragué como un alimento, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Ahora bajo un versículo más abajo, el versículo 19, y esta es una palabra para ti. Dice: por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Te estás convirtiendo como el mundo. Ay, Luigi, pero eso no es para mí. Yo soy Luigi, ¿no? O sea, inmune. No puedes decir eso. Dice la palabra que si tú entresecas lo precioso de lo vil, o sea, si separas lo que realmente vale la pena de lo que no sirve, si tú hablas lo que realmente vale la pena y desechas lo que no sirve, vas a ser como la boca de Dios. Y dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Te estás convirtiendo como el mundo. ¿Saben qué? Es bien peligroso. Y vamos a completar la hojita que quedó pendiente. Esto de acá. Hemos hecho el capítulo 3 y el capítulo 4. Y este organigrama, mapa conceptual, como quieran llamarlo, es un resumen. ¿Ya? ¿Qué pusimos acá? La palabra de Dios, ¿verdad? Ahora pongan en la raya que está abajo, pongan la voz de Dios. ¿Ya? La palabra, acá pongan la voz de Dios. Ahora, acá para el lado izquierdo hay un cuadrito, ¿no? Ahí pongan escuchar, ¿ya? Pongan escuchar. Y en la rayita, debajito pongan oír. Ahora hay una flecha. Y ahí en ese cuadro gordito pongan reposo de Dios, vida en victoria. ¿Ya? Otra vez. Acá en el cuadrito de la izquierda pongan escuchar. Acá pongan oír. Y en el cuadrito de acá, el último, el gordito, pongan el reposo de Dios, una vida en victoria. ¿Ya? Ahora váyanse para el lado derecho y pongan no escuchar. Ya, pongan no escuchar. Y en la raya que está abajo pongan endureces tu corazón. ¿Ya? No escuchar, y abajo endureces tu corazón. Hay una flechita que es un cuadro bonito, y ahí pongan el pecado te engaña. Y abajo pongan te deslizas.
el pecado te engaña, abajo pon te desliza. Y abajo hay otro cuadrado que está solito, no tiene raya. Y ahí pongan desobedeces. Desobedeces. Y en el último cuadro gordito pongan te apartas. Y en la raya de abajo pongan eres un apóstata. Eres un apóstata. Vamos a explicar al toque ese cuadro, ¿ya? Muy bien. El día de hoy que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, ¿ya? ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que hemos puesto acá es la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando tú escuchas o oyes? ¿Qué va a pasar? Entras al reposo de Dios y tienes una vida en victoria. Ok, el día de hoy ustedes han escuchado la palabra de Dios. ¿O quién no la ha escuchado? Hay que lavarse los oídos de vez en cuando. ¿Ya? ¿Sí la han escuchado, sí o no? Entonces, ustedes han oído la palabra de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios y la crees aquí en tu corazón, en tu ojo, ¿qué va a pasar contigo? Vas a tener una vida en victoria y vas a entrar al reposo de Dios. Vas a vivir tranquilo, aquí en la tierra y cuando mueras en el cielo. Pero ¿qué va a pasar cuando tú no escuchas? ¿Qué dice en esta red de acá? Endureces tu corazón. Por ejemplo, hoy día la palabra de Dios decía, si te conviertes, yo te restauraré. Que tú te conviertas en ellos, que ellos se conviertan a ti. No dejes que el mundo entre en tu corazón. Y tú dices, ay no, pues, pero yo tengo que seguir yendo a las discotecas. Oh, no te pases, pues, si yo no encontré mi trabajo, no voy a ganar plata. Si con la junta damos mis chivilines. Hoy día es un montón de cosas. Y tú no crees en la voz de Dios. Endureces tu corazón. Lo haces como una piedra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice en este recuerdo? El pecado te engaña. El pecado es tan engañoso que es como un puro de brasa cuando estás hambriento. O como es cuando es, no sé pues, si eres médico o enfermera y estás en una guardia y hay una cama, el pecado es que quieres ir a la cama pero no puedes. O no sé pues, o de repente si tú eres militar y estás en tu guardia y ves la cama y quieres ir a la cama. O no sé, el pecado es tan sutil que te dice, lo que vas a hacer es bueno, así que hazlo. El pecado te engaña. ¿Y qué va a pasar? Cuando el pecado te engaña, te deslizas, o sea, te resbalas, te caes, te alejas poco a poco. ¿Y qué va a pasar cuando el pecado te engaña? ¿Qué dice acá? Desobedeces. ¿Y qué va a pasar cuando desobedeces? Te apartas de Dios. Y cuando te apartas de Dios, eres un apóstata. ¿Qué significa un apóstata? Significa un apartado. Ya no estás en los caminos de Dios. Es la consecuencia de no escuchar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de escuchar la palabra de Dios? Yo hice un curso el año pasado, que se llama Evasión y Escape. ¿Ya? Ese curso ahí tenías que pasar por un montón de cosas. Una de las cosas era una etapa que se llama prisionero de guerra. ¿De cómo consistía esa etapa de prisionero de guerra? Era de que, por ejemplo, estabas tranquilo en tu cama. Fíjense, para esto yo estaba leyendo la Biblia. Estaba en mi cama leyendo la Biblia y en ese momento me quedó en la puerta. ¡Pum! Y todos